entonces, hoy día tenemos dos temitas. Uno es la transfusión autóloga y el otro es la féresis. ¿Ya? Y con respecto a la transfusión autóloga, es como una cosa un poquito fácil de entender, siempre y cuando los conceptos queden claros al principio. ¿Ya? ¿Ahí quedó? Ya, entonces vamos a ver, ¿cierto? Rápidamente una introducción, vamos a definirlo, vamos a ver cuáles son las modalidades y vamos a sacar una conclusión entre todos, ¿ya? A modo de introducción, ¿cierto? Con tales que el aumento de los temores de enfermedades hemotransmisibles hizo que la gente se preguntara y los médicos, bueno, ¿por qué no me autodono? O sea, la gente decía, yo quiero que me pongan mi propia sangre, ¿cierto? Esos fueron los primeros acercamientos a la transfusión autóloga o a la donación autóloga. Y los médicos también empezaron a pensarlo, pero existe acá una cosa rara. Si yo necesito una transfusión, ¿por qué es? ¿Cuál es la causa? Es porque estoy enfermo. Y si yo voy a ser donante, ¿qué requisito se me exige? Que sea sano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo manejo eso? ¿Cierto? ¿Cómo lo conjugo de manera que se pueda pensar en el problema? Y después, ¿cierto? Con la aparición del VIH, la gente todavía más complicada. Y ahí empezaron a decirle al médico, si para mi operación programada voy a necesitar sangre o algún componente sanguíneo, quiero que me pongan la sangre de mi familiar o de la persona que yo elijo, ¿cierto? Como donante para mí. Sin entender, ¿cierto? Que tenía que haber un acuerdo de compatibilidad entre las unidades, no solo del grupo sanguíneo, sino que también de los anticuerpos irregulares, ¿cierto? Entonces, comenzó un estudio que rápidamente se manifestó en una necesidad y se hizo realidad porque aparecieron, ¿cierto? Los primeros médicos que adoptaron esta modalidad fueron los traumatólogos, ¿cierto? La gente que sufre un accidente traumatológico, más que nada los deportistas, eran justamente personas súper sanas, ¿cierto? Y además que necesitaban una cirugía sangrante, por lo tanto eran buenos donantes y a la vez receptores, ¿ya? Y ahí entonces parte y se empiezan a nacer una serie de programas que los vamos a ver un ratito más, ¿ya? Entonces, transfusión autóloga está unida a la donación autóloga, pero son cosas distintas, ¿ya? De elección en pacientes que se someterán a cirugías programadas, por supuesto, ¿cierto? Si yo tengo un accidente y requiero sangre de mí mismo, hay una modalidad que puede manejarse, que es la del rescate de sangre en el lecho operatorio, pero no la de predepósito. O sea, yo no puedo donar para mí con antelación para usarla en mi cirugía que no está programada, que es fortuita, ¿cierto? Así que eso también es una consideración que hay que tener. Y se planificará según el tipo de cirugía y características del paciente, ¿cierto? El paciente, ¿qué condiciones tiene que tener para donar? Que eso ustedes lo saben de memoria. Un cierto peso mínimo, ¿verdad? Tiene que tener, ¿qué más? Un buen acceso venoso. Y acá estamos hablando de una cirugía, o sea, podría necesitar más de una unidad, ¿o no? ¿Y cuántas unidades puede donar una persona? Ni se acuerda. ¿Cómo es la donación regular? 3 a la semana. Los hombres cada 3 meses. ¿Y las mujeres? Entonces, si me voy a operar, si soy mujer, ¿puedo hacerme una donación cada 3 meses? O sea, cuando haga la segunda, la primera ya... ¿Cuánto duran los eritrocitos, por ejemplo? 120 días. 120 días. No, en circulación, pero en conservados como derivado. 42 días. A lo más, ¿cierto? A lo más.
¿Ya? Entonces no funciona. Ya vamos a ver entonces cómo se maneja esta autotransfusión, que ustedes lo van a manejar muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como un proceso, ¿cierto? Donde hay extracción de la sangre total, hay una conservación, yo tengo que guardar esa conservación, pero luego, ¿cierto? Hay una transfusión en la persona que lo requiere, ¿verdad? Perfecto. Además, el paciente es el propio donante y receptor, está dentro de la definición, ¿cierto? Y no excluye la donación o la transfusión homóloga, pero sí la puede reducir, ¿ya? O sea, no es incompatible que una persona reciba autodonación y si falta algún producto, también reciba una donación homóloga de otro, ¿ya? A no ser que se haya acordado una autodonación estricta, ¿ya? De lo contrario, no son excluyentes, ¿de acuerdo? Existen 3 modalidades de la autotransfusión o la autodonación. Una es la donación autóloga por predepósito, que la misma palabra lo menciona, ¿cierto? O sea, yo guardo sangre para ocuparla yo mismo, ¿ya? La otra es la hemodilución aguda normovolémica y la tercera es la recuperación intra o postoperatoria, generalmente intraoperatoria, ¿ya? O sea, la sangre que se está eliminando, ¿cierto? A través de la cirugía, de la incisión quirúrgica, se está recuperando también, ¿ya? Entonces, veamos el programa por predepósito. ¿En qué consiste este programa? Consiste, ¿cierto?, en que primero yo voy a extraer la unidad de sangre, la voy a analizar porque tengo que hacer todo lo que corresponde a una unidad. ¿Qué es eso? El grupo sanguíneo, el estudio de anticuerpos regulares, ¿qué más? Las pruebas serológicas, ¿o no? Ya, la voy a estudiar, ¿cierto? La voy a analizar. Eventualmente la voy a fraccionar o la voy a dejar como sangre total. Eso va a depender de lo que el médico, ¿cierto?, con el grupo de tecnólogos acuerde para ese paciente. Y la voy a conservar por el periodo que sea necesario. ¿Listo? Para reinfundirla, ¿cuándo? Puede ser durante o posterior a la cirugía y en sentido contrario o inverso a la fecha de extracción. Es decir, le voy a poner primero, ¿cuáles? Las más nuevas, las que extraje de manera más reciente. Y voy a dejar las anteriores para reinfundirla, para dar el cuerpo total, ¿cierto?, a ese paciente en la recuperación final. Fíjense, ¿la primera unidad extraída es de mejor calidad o de peor calidad que la última extraída? De peor, ¿cierto? Debiera ser de peor, a lo menos, ¿cierto?, con un hematocrito, una hemoglobina más menor, más débil, ¿cierto? Entonces, también tengo que tener esa consideración. En Chile, ¿cierto?, se incluye la autotransfusión por predepósito y se enmarca en un programa especial que se llama ahorro de sangre, que emana del MinSal. Y hay directrices súper claras al respecto, pero esas directrices además tienen algunas modificaciones o son estandarizadas según el servicio, según el hospital, según la complejidad del hospital y según el tipo, ¿cierto?, de médicos o equipos médicos que requieran de estos programas. Entonces, ¿cómo se elige al paciente? Paciente donante. Siempre cuando hablemos de autotransfusión nos vamos a dirigir al paciente donante, ¿ya? Fíjense que en la edad no hay límite. Acá no es como en la donación habitual, haciendo la comparación, que la donación habitual había que tener, ¿cuánto? Ser mayor de edad, ¿verdad? 18 años y si eran 17 con autorización, ¿cierto? Acá da lo mismo, o sea, puede ser un niño, sí, puede ser un niño. ¿Cuál es la condición? Que haya una autorización no solo de los padres o tutores, sino que también del equipo médico. O sea, los padres pueden querer que la operación se haga con sangre autóloga de su hijo, pero si el médico dice no tiene las condiciones, no me parece a mí, no nomás, ¿ya? O sea, tiene que haber un acuerdo de ambas partes. Y entonces, con respecto al peso, si ya decíamos que no hay una condición estricta con respecto a la edad, por supuesto que implica que hay variación de peso, ¿cierto? En la donación habitual, ¿cuál es el peso mínimo requerido? 50. Y acá entonces hay otra condición, ¿cierto? Pero si yo no voy a considerar el peso,
tengo que considerar entonces el volumen sanguíneo que esa persona teóricamente puede tener, porque no puedo hablar de una cuestión práctica, ¿cierto? De manera teórica. Y sabemos que no se puede sacar en más del 12, algunos autores dicen el 13, ¿ya? Yo puse el 12, que es lo que dice el MISAL, ¿ya? Pero podrían encontrarlo en 3. Por ciento del volumen sanguíneo total, ¿verdad? Entonces habría que calcular qué volumen le voy a sacar dependiendo del peso, ¿ya? Y ahí se puede hacer el cálculo, que es súper fácil. El peso, ¿cierto?, del paciente. ¿Qué peso le ponemos? Un peso menor de 50. 45. ¿Ah? 45. 45, ¿cierto? Por 450 ml, esto va en kilos, y partido por los 50 kilos. ¿Cómo hago yo esta? Es una regla de 3 nomás, ¿cierto? Si a 450 ml yo lo extraigo para personas con 50 kilos, ¿cierto? Si la persona pesa 45 kilos, ¿qué volumen le voy a extraer? Entonces hago la operación, 450 por 45 partido por 50. ¿Y eso cuánto da? 405. ¿Cuánto? 405. 400. 5. 405 ml le tengo que sacar a esa persona. Pero si le saco 405 ml, tengo que también revisar qué ocurre con el anticoagulante. Ese anticoagulante, ¿cierto?, que tiene la bolsa, que son 63 ml, ¿son para cuánto? Para 450. Tengo que ajustar entonces ese anticoagulante. Y vuelvo a plantearme la misma posibilidad, ¿cierto? Si 63 ml son para 450 ml, ¿cierto? Para 405, ¿cuánto es? 405 por 63 partido por 450. 56,7. 50. 56,7. 7. Eso es entonces lo que debiera quedar, ¿cierto? Entonces 63 ml menos 56,7, ¿cuánto es? Ya, entonces yo le tengo que sacar esto a la bolsa en circuito cerrado, ¿cierto? Para que me quede entonces proporcionalmente adecuado el volumen del anticoagulante con el volumen que voy a extraer, ¿ya? Siempre y cuando el laboratorio disponga, por eso son programas, tiene que disponer, ¿cierto?, de las bolsas con circuito cerrado para que se puedan hacer estas operaciones. Ya pusimos 45 kilos, que no es tan lejano del valor mínimo que se exige, pero un niño no siempre pesa 45 kilos, o un adulto, ¿cierto?, que puede acceder al programa puede pesar mucho menos. Ahí hay que hacer las correcciones respectivas, ¿ya? ¿Se entiende? No es nada complejo, ¿ya? Bueno, entonces, el volumen extraído, ¿cierto?, debe ser repuesto con soluciones cristaloides o coloides. O sea, cuando estoy hablando del predepósito, le saco una unidad de sangre y es conveniente, dependiendo de lo que diga el médico, ¿cierto?, de la orden que les llegue, si esa persona además va a acceder a reponer el volumen con algún expansor volumen. ¿Ya? El volumen real a extraer debe considerar, esto sí que es súper importante, porque apenas llegue el paciente con la orden de autotransfusión, el banco de sangre o el laboratorio, la UMT, lo que sea, tiene que hacerse cargo de considerar el parámetro, ¿cierto?, como el hematocrito y la hemoglobina inicial y el hematocrito mínimo aceptable del paciente, ¿ya? ¿Cuánto es el hematocrito referencial? Depende, si es hombre o mujer, si es adulto o niño, ¿cierto? Pero más o menos, ¿se acuerdan? 47 más o menos 5. Más o menos, ¿cierto?, para un adulto, claro. ¿Y la hemoglobina? Igual depende. Depende de... También depende, pero un rango. En un adulto, por ejemplo, 12.5. 12.5 como mínimo, ¿cierto? Para mujeres, es lo que exigimos nosotros desde la perspectiva del banco de sangre. 13,5 para el hombre, ¿cierto? Pero alrededor de 14 como promedio. Sabemos que a nivel de mar es un poquito más bajo que en otras localidades,
Los valores referenciales dependen de muchas cosas. ¿Ya? El estado cardiovascular del paciente, que esa es una referencia que tiene que mandar el médico, y el protocolo específico de la institución para pacientes pediátricos. Por lo tanto, ¿cierto? Si hay bajo peso hay que considerar la suplementación de hierro y de eritropoyetina para que entonces vaya recuperándose la masa sanguínea por la estimulación respectiva. Si no hay hierro y no hay eritropoyetina, la hormona, ¿cierto?, que estimula la eritropoyesis, no la podemos hacer. Así que se trata, ¿cierto?, de varias cosas que hay que tener en consideración, ¿ya?, para que ustedes manejen los problemas, ¿ya? Con respecto a la hemoglobina y el hematocrito, la hemoglobina inicial, es decir, cuando el paciente donante ingresa al programa, no puede ser menor de 9, ¿ya? De 9. Acá en Chile se exige 9, pero hay un rango también, ¿cierto? Depende de algunos hospitales, algunas instituciones que lo consideran hasta 11, no menor de 11. Y el hematocrito lo dejan en el rango no menor de 27 a 33. Yo estoy hablando de un paciente que para los efectos normales no estaría normal, ¿no? Estaría con algún grado de anemia. O sea, el programa es tolerante. El programa es bien tolerante, ¿ya? Y si es menor, tiene que haber siempre autorización médica. Con respecto a la presión arterial, le dijimos que tenía que estar dentro del rango porque también hay que ver que la parte cardiovascular del paciente sea la apropiada, ¿ya? ¿Hay contraindicaciones absolutas? Sí, las hay. Pero estas consideraciones yo les voy a mostrar las que hasta hoy están, pero son cambiantes, ¿ya? O sea, puede que en un par de años más haya otras consideraciones distintas. Y los equipos médicos también de diferentes servicios también tienen consideraciones relativas, ¿ya? Pero en general, ¿cierto? Absolutamente no se puede ingresar al programa una persona que esté con una bacteremia activa. No es conveniente, porque al conservar, ¿cierto?, las unidades, voy a reinfundir de nuevo y voy a volver, a lo mejor si está saliendo el proceso infeccioso, voy a volver a introducirlo al proceso dependiendo del producto que le transfunda. Enfermedades hemorrágicas, por supuesto que no, ¿cierto?, o tratamiento con anticoagulantes, ¿ya? Porque vamos a reinfundir anticoagulantes en el paciente, ¿ya? Neoplasias, esas siempre y cuando estén autorizadas por el médico, porque si el tumor está circunscrito, está bien encapsulado, hay médicos que lo aceptan que el paciente participe del programa, ¿ya? Así que también es un poquito ahí. Y los embarazos complicados, por supuesto que esas personas no pueden ser parte del paciente. Pero hay algunas consideraciones más relativas. La epilepsia, por ejemplo, si no ha tenido procesos epilépticos en los últimos tiempos, si es capaz de soportar el procedimiento de la extracción, etcétera, etcétera, se evalúa, ¿ya? Las arritmias también, si está en el momento apropiado, también se les puede considerar la extracción. Y así varias cosas, ¿cierto? Con lo que hay un poquito más de contradicciones con el VIH. Ya con el VIH. Pero como es autotransfusión, en general, la mayoría de los médicos y del equipo y el MinSal aceptan, ¿cierto?, que los pacientes con VIH ingresen a este sistema siempre y cuando el conteo, ¿cierto?, de los linfocitos TCD4 sea apropiado y que la carga viral sea lo más baja posible, o mejor todavía si es indetectable, ¿ya? Así que ahí los consideran. Y por último, el producto que va a recibir es el mismo, así que no habría problema. Lo que sí se exige es una doble etiquetación, ¿cierto? Un doble etiquetado con la etiqueta que dice riesgo biológico. Hay que avisarle a todo el equipo médico para que la manipulación de esa unidad sea como corresponde. O sea, hay que tener consideraciones que están súper claras en los servicios sanguíneos, ¿ya? Eso se lo van a preguntar en el hospital probablemente los colegas, y ustedes van a tener que estar súper claros de que todo lo que tenga que ver con riesgo biológico tiene que ser etiquetado. Me parece que eso lo vieron el semestre pasado con la movilidad. Vieron etiquetas, ¿cierto? Primaria, secundaria, vieron todo eso con respecto a las bolsas, ¿no? Pero van a volver a ver cuando veamos transfusión, y si no, lo hacen saber. Pero es una etiqueta que en algunos lugares incluso es de distinto color.
¿ya? Inclusive en este protocolo. Bueno, ahí está el circuito, ¿cierto?, del procedimiento en términos bien generales. Como parte de esta cosa, se recibe la orden médica, firmada por el médico tratante y visada por el director del servicio, ¿ya? Del servicio de medicina transfusional, como el servicio hospitalario. El nombre del médico hay que tenerlo. Acá somos responsables de todo, así que tiene que venir con el nombre del médico, ¿ya? El nombre y los 2 apellidos del paciente, para que no vaya a haber confusión ni alcance de nombre con otro paciente. Fecha y solicitud de la operación. ¿Cuándo se va a operar? ¿Ya? La edad del paciente, el diagnóstico con claridad, el número de la ficha clínica si está dentro del hospital, ¿cierto? El número de unidades requeridas. ¿Cuántas unidades va a requerir para el hospital? Miren lo que le estoy diciendo, esto es nuevo. Es decir, puedo dejar en depósito más de una unidad, ¿cierto? Ya vamos a ver con qué frecuencia entonces se las vamos a extraer. El hematocrítico y la hemoglobina al iniciar el programa, eso es de mucho rigor, con exactitud, ¿ya? En términos muy generales, la orden tiene que tener todo eso, ¿ya? Bueno, ¿cómo analizamos los antecedentes? Informar a la persona, ¿cierto?, al paciente donante, cuál es el objetivo de la autotransfusión. ¿Lo tienen claro el objetivo? ¿Hasta aquí? ¿Pueden desprender el objetivo de la autotransfusión? ¿No? ¿Más o menos? ¿Habría que pensarlo? Evitar autoinmunizaciones. Exactamente. Evitar reacciones adversas. Y lo más probable es que la misma persona haya solicitado, ¿cierto?, haya conversado ya con el médico de la propia, de donar para él, ¿cierto? Entonces el objetivo es evitar que no haya compatibilidad con una sangre homóloga, es decir, que haya compatibilidad casi perfecta porque es la sangre del mismo, ¿verdad? Y hay menor riesgo, tal como tú lo mencionas, de aloinmunización y de alguna incompatibilidad. Las ventajas, ¿le ven ventajas a este procedimiento? Una aunque sea. Que no hay inmunización, inmunización. Claro, es una ventaja. ¿Alguna más? Como usted dijo, una compatibilidad casi absoluta. Ah, casi. Otra ventaja. ¿Alguna otra más? No disminuye el estrés del banco. No disminuye el estrés del banco. No disminuye. Excelente. ¿Cierto? No disminuye. ¿Y desventajas? ¿Le ven desventajas? Harta. ¿Cierto? Hartas desventajas. ¿Alguna podría...? Tiene que tener condiciones adecuadas el paciente para realizar transfusión autónoma. Exacto. Y si es menor, si es un niño, tiene que comprender el procedimiento, que más de una vez o a lo mejor una se le va a extraer sangre porque un niño no es donante. Tengo que explicarle que le voy a sacar sangre, ¿cierto? Tiene que comprender el proceso. ¿Qué otra desventaja hay? La calidad probablemente de la unidad extraída. Dijimos que era más permisiva esta, ¿no? Con respecto a los mismos parámetros que le exigíamos a un donante común, ¿cierto? Tiene desventaja. Tiene que haber un consentimiento escrito del paciente donante que entiende todo esto y lo acepta, ¿ya? Y lo acepta. Hay que hacerle la entrevista igual que un donante común. Calcular peso, volumen, hematocrito, presión, pulso. Es decir, todas las condiciones, ¿cómo se llamaban esto? Los exámenes pre-extracción o los criterios de selección, ¿se acuerdan? Había que pasar por eso. Había que programar las fechas. Fíjense, mire acá está el dato. Lo óptimo es una vez por semana, una donación por semana si requiere más de una. Y la última donación 3 días antes de la cirugía. O sea, bien seguidas. ¿Ya? Y la última extracción, ¿cierto? Que puede ser 72 horas antes de la cirugía programada. Y la flebotomía lo mismo decir, ¿cierto? O sea, es bien permisiva, o sea, más de una unidad. Por eso, al principio, me preguntaba yo si la calidad de la unidad donada la primera vez era de mejor o peor calidad que la última. ¿Y cómo se las poníamos? Le poníamos la más maldita pirota. Y después la última, ¿por qué? ¿Se me ocurre por qué? Porque se coloca la mala. No. Hice mal la pregunta. Se sacan, ¿cierto?, varias unidades y se ponen en fecha contraria a la extracción. Entonces pongo primero la primera. Y la razón, justamente porque es de mejor calidad que las últimas. Porque podría el médico estimar que va a usar
3 unidades de glóbulos rojos en la operación, por ejemplo. Pero resulta que ocupa 2 nomás, porque no fue tan sangrosa la operación. Por lo tanto, vamos a dejar una en refrigeración. Va a quedar una pendiente que no vamos a usar. ¿Qué hacemos con esa unidad? La que sobró. Se tiene que ¿La botamos? ¿No se le podría quedar el banco? Sería una opción. ¿Qué les parece esa opción? que depende de muchas cosas, si el paciente lo tenía positivo, si qué cosa, no sé, el hematocrito, la hemoglobina. Por eso creo Necesita, que- porque no todos los pacientes pueden iniciar el programa con una hemoglobina o un hematocrito bajo. Puede ser una buena hemoglobina. ¿Qué hacemos? No creo que se pueda quedar para el banco, sino que se debe como guardar posiblemente al mismo paciente por el motivo. ¿Guardarla? ¿Sí? Pero para, por si acaso, si el paciente lo vuelve a necesitar. ¿No? ¿Qué harían ustedes? Ver si la calidad cumple con la calidad necesaria como para que se la pudiera quedar el banco. Me imagino que también para que ocurra eso habría que haber una autorización del paciente. Una previa autorización o Si es que quiere ser donante. si es que permite que esa unidad se integre al banco. Siempre y cuando cumpla con la cantidad, no tenga enfermedades no transmisibles, tenga un hematocrito correcto, todos los parámetros. No funciona así el programa. ¿Ya? O sea, va contra nuestra lógica. Si sobra, se elimina. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo vamos a identificar esta unidad? Esta unidad, ¿cierto?, va a ser etiquetada de manera especial. Les decía yo que muchos hospitales inclusive tienen etiquetas de colores distintos, son medias naranjas, ¿no? El nombre y los 2 apellidos del paciente donante tienen que estar en la etiqueta, y se etiquetan así, tiene una clave, los 2 últimos dígitos del año, el número correlativo que ocupa esa persona en el programa de autodonación y el número de flebotomía correspondiente, cuando tiene más de una unidad. Entonces, por ejemplo, un mismo paciente donante puede tener el mismo código, pero con distintos números de flebotomía, ¿cierto? Va a partir con este, pero con él va a ocupar este, el número que lo va a distinguir de otro donante paciente, ¿cierto? Este no, porque es el año, pero este es el número que ocupa en el programa y este es el número de la flebotomía, ¿ya? Va a estar indicado solo para él. Y luego, ¿cierto?, tiene que tener una marca visible, así grande, luminosa, que diga solo para uso autónomo. En negrita, subrayado, con destacador, con todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Tiene que tener el grupo sanguíneo, ¿cierto?, con todos sus referentes. Solo la primera unidad se le hace el tamizaje serológico. ¿Ya? Se supone que en una semana no va a incurrir en alguna situación de complejidad, ¿no? O al menos podría estar en un periodo de incubación si algo ocurriera. Se requiere, ¿cierto?, que el servicio de sangre tenga un lugar especial, ya sea una bandeja única, los hospitales más pequeñitos donde se ponen las unidades autólogas, o bien un refrigerador o un lugar, ¿cierto?, específico para guardar esta unidad. No pueden estar juntas con las unidades homólogas, ¿ya? Para nada. Es muy importante que el servicio de sangre haga la trazabilidad completa desde que se hace la donación, la flebotomía, hasta el momento en que se transfundió esa unidad, que puede ser un componente sanguíneo o una unidad total, depende de lo que se haya acordado, ¿cierto?, o se haya eliminado, ¿ya? La trazabilidad debe ser completa. Y hay que considerar que todos estos donantes pacientes generalmente quedan con prescripción de terapia férrica y algunos de ellos también con eritropoyetina. Entonces, las ventajas las habíamos conversado y ustedes habían dicho muchas y estaban todas correctas, y las desventajas vamos a agregar 2 que no se habían mencionado, ¿cierto? Prevenir la transmisión de agentes infecciosos, prevenir ciertas reacciones posttransfusionales, prevenir la inmunización, estimular la eritropoyesis, se estimula, ¿cierto?, si es que hay una médula reactiva, obviamente.
colectar grupos raros, o sea, es un programa que es interesante cuando la persona presenta ciertos anticuerpos irregulares de otros sistemas eritrocitarios que no son el AB, ¿cierto? Y el RH, y que son muy comunes. Por lo tanto, todas las personas que donen, los homólogos, ¿cierto? Van a exponerlo a ese antígeno, si son ellos los que tienen el anticuerpo. Entonces, esos grupos extraños, ¿cierto? Que son complejos y se les llama así en medicina transfusional grupos raros, ¿cierto? Son también parte de los que se pueden considerar para estos programas. Transfundir a pacientes con anticuerpos múltiples contra antígenos eritrocitarios de alta frecuencia, o sea, de todas maneras beneficioso. Evitar reacciones adversas en el donante que sean, ¿cierto?, relacionadas a la transfusión homóloga, ¿ya? Y tiene desventajas, como había mencionado ya, algunas, cierto aumento en el costo, porque requiere una organización especial del banco de sangre, un refrigerador absolutamente para este programa, o inclusive una bandeja donde no se puede poner nada, ¿ya? Tienen que estar separados, si no, no. Con respecto al predepósito, ¿les queda alguna duda? ¿No? Ya. Acuérdense de la misma palabra, predepósito. Entonces vemos la hemodilución aguda normovolémica. Esto es distinto, esto es de manejo médico. Pero nosotros participamos también ahí con los insumos, ¿ya? Somos parte también de este programa. Se extrae la sangre inmediatamente después de la anestesia. Después de que el paciente donante, ¿cierto?, está en la anestesia, se le extrae, está monitorizado el paciente, así que se extrae, ¿cierto?, lentamente la unidad respectiva, una o dos unidades, pero como no puede caer en choque hipovolémico, hay que cuidar la volemia, inmediatamente está siendo reemplazado por un expansor volumen, ¿ya? Así que se saca 1 ml de sangre, más o menos lo que manejan los médicos, y agregando 2 ml, ¿cierto?, del volumen expansor, ¿ya? Es lo que más o menos se maneja. Como la sangre, esto muchas veces se hace a propósito, ¿ah? Pacientes con hematocritos muy elevados y que el médico requiere que el paciente presente en la cirugía una perfusión hacia todos los tejidos, entonces diluyen la viscosidad sanguínea, sacando estas unidades, agregando el expansor y dejándolo ahí en stand-by por si la requieren post cirugía, ¿ya? Entonces es una hemodilución aguda, pero en términos, ¿cierto?, pauteados, preparados, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, el hematocrito cercano al 25% provoca una perfusión hacia todos los tejidos, sobre todo hacia el cerebro, de manera mucho más rápida y expedita. Llega, ¿cierto?, la oxigenación a todos los rincones porque fluye de manera mucho más rápida el volumen sanguíneo, ¿ya? Es un procedimiento de estricta asistencia médica, lo mencioné al inicio, y permite reducir la pérdida de glóbulos rojos. ¿Se entiende eso? Las unidades extraídas se reinfunden durante o posterior a la intervención. Permite reducir la pérdida de glóbulos rojos. Fíjese, acá, ¿qué les dije yo? Yo voy a sacar, ¿cierto?, la unidad de sangre y la voy a aguar. Voy a hablar así en términos bien sencillos para que no haya nada. ¿Cierto? Voy a diluir ese glóbulo rojo, ¿cierto? Rescaté el de buena calidad, el que estaba completo. Ahora lo diluyo y dice que yo voy a resguardar la vida de esos glóbulos rojos. Porque cuando yo esté operando, cuando haga el corte y la sangre, ¿cierto?, se expanda, voy a botar menos glóbulos rojos, porque están diluidos. Voy a resguardar esa masa globular, ¿cierto? Y después, cuando yo reinfunda la que saqué al principio, le doy una masa potente de glóbulos. ¿Se entendió? ¿Eso no aumenta la probabilidad de que se genere un taco? ¿Una sobrecarga? ¿Pero por qué? Sobrecarga circulatoria, que yo ya saqué el volumen y lo que voy a reemplazar es el volumen que yo saqué. Si yo saco 400, es que estoy hablando de una operación donde hay sangramiento,
O sea, estoy eliminando volumen. Está saliendo un volumen. ¿Ya? No tengo al paciente sin ningún escape y donde yo estoy agregando un volumen extra, no. Tengo un paciente, ¿cierto?, que está perdiendo. ¿Y qué es lo que rescato? O sea, esto es interesante porque como es una hemodilución aguda normovolémica que yo saqué bajo ciertos parámetros de registro, ¿cierto?, de manejo médico, yo saqué una sangre total. Esa sangre total la dejo ahí mismo, dentro del pabellón, por si la necesito ocupar. Diluyo lo que tengo, cosa que cuando se pierda, se pierden menos glóbulos rojos que si fuese, ¿cierto?, en condiciones iniciales. Y luego entonces, después que cosí al paciente, le agrego esta masa globular que está en reserva y que es de buena calidad, porque es la masa inicial, es el tejido inicial. ¿Sí? Profe, y todo eso se hace en el pabellón. En el pabellón. En el pabellón. Profe, ¿y hay alguna implicancia que al momento de la operación haya un hematocrito o una hemoglobina menor? Debido a esta misma... Es que si el médico, el paciente donante llega con los antecedentes de hematocrito hemoglobina a la cirugía, porque es cirugía programada, puede no considerar esta posibilidad. O sea, esto no es un recurso para todos, es un recurso que decide el médico. Lo voy a someter, ¿cierto?, a una hemodilución aguda normovolémica. Pero por supuesto que si el paciente llega con un hematocrito inicial muy bajo, no va a ser candidato a este programa. Va a ser candidato al programa que viene, a la tercera modalidad. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende, verdad? Ok. Ya, y esta es la tercera modalidad de la autotransfusión. Tenemos 3 modalidades: predepósito, dilución aguda normovolémica y recuperación sanguínea intraoperatoria. ¿En qué consiste? Hay 2 métodos, puede ser automatizado o manual, ¿cierto? Va a depender de las condiciones del servicio médico. Ya se lo están imaginando. La sangre que va cayendo en el lecho operatorio es recogida, succionada, ya sea con una máquina o de manera manual, ¿cierto? Con segundita, ¿ya? Para ocuparlo. O sea, ¿qué es lo que rescato acá? Rescato sangre, podría yo llamarle recuperación sanguínea intraoperatoria, le podría llamar rescate de sangre, ¿le podría llamar así? No, porque lo que rescato, ¿qué es lo que es? Solo los glóbulos rojos, ¿cierto? Porque fíjense en lo que consiste. Es de estricta responsabilidad del equipo quirúrgico. Se utilizan ciertos equipos, por ejemplo, este es el más común, el Cell-Saver, ¿cierto? El más común, el que está casi en todos los hospitales. Aspira la sangre que cae en la camilla, la anticoagula, la filtra, la lava y la resuspende a un hematocrito de 50% y se la devuelve, la reinfunde. Ahí ocupamos menos sangre homóloga, ¿cierto? Estamos en un programa que se llamaba ¿cómo acá en Chile? ¿Está entre comillas? Ahorro de sangre. Ahorro de sangre, ¿cierto? O sea, estos son programas que nacen por una necesidad imperiosa. No tenemos donantes, la cirugía que requieren una recuperación rápida de su paciente y requieren restablecer el hematocrito y la hemoglobina, no pueden quedar así nomás, se buscan todos los medios para recuperar la sangre o los glóbulos rojos, en este caso, ¿cierto? De manera manual, un tubo de drenaje se succiona, unido por un filtro matraz que tiene ACD y se reinfunde antes de las 12 horas y se puede conservar, ahí colaboramos nosotros, ¿cierto?, en la conservación, llevando y trayendo el producto desde el pabellón. ¿Ya? ¿Profe? ¿Qué es ACD? ¿Qué es el ACD? ¿Qué contiene? Citrato. Citrato, Dextrosa. dextrosa Y adenina. y adenina. Entonces, la tercera modalidad. ¿Ya? Y existe todo un equipo, ¿cierto? Los equipos son desechables, hay distintas campanas con distintos volúmenes, no me puedo variar con eso en realidad, y distintos equipos también, ¿cierto?
que han ido cada vez, ¿cierto?, mejorando la oferta de estos equipos, movibles, por supuesto, con rueditas, ¿cierto?, para que estén al lado del paciente. Y lo que conseguimos entonces es el rescate de, solamente acá de glóbulos rojos, no podemos hablar de sangre, porque no es el tejido completo, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el ahorro de sangre en nuestro país se funda en estos 3 pilares, ¿cierto?, que vamos a mencionar ahora. Optimizar la sangre propia. ¿En qué modalidad nos indica ese pilar? En la transfusión por predepósito, principalmente, ¿cierto? Ahí se asocia más ese pilar. Manejar la anemia y el umbral de transfusión. ¿Cómo lo vemos eso? Cuando el médico recurre al programa de hemodilución aguda normovolémica, ¿cierto? Esa es su intención, su pilar. Y para minimizar la pérdida de sangre, el rescate de sangre intraoperatoria. Que en el fondo yo insisto que está el nombre, no es en estricto rigor, porque lo que rescatamos son solo glóbulos. ¿Qué es TAP? ¿Ah? TAP. Transfusión Ah, o el programa preoperatorio. Transfusión autóloga por predepósito. el predepósito. Cada uno de estos pilares está asociado a una modalidad, ¿ya? Que lo podemos conversar más si quieren, pero yo creo que se entiende la idea, ¿ya? ¿O no? ¿Sí? Ya. Conclusión. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que el programa no es para todos. Ya. ¿Cuál sería la condición de...? Que tiene ciertos requisitos, también tiene ciertas consideraciones, que tiene que ser aprobado con un médico, se tiene que tener un hematocrito óptimo. Sí, tiene altas consideraciones. Entonces el programa no es para todos. ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión? ¿Es más costoso? Requiere, cierto, que inequívocamente se maneje por el banco de sangre. ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión llegan? Que igual nace de la necesidad porque no hay donantes. También. Nace de la necesidad imperiosa, ¿cierto? Pero, y también de la necesidad del propio paciente de no contraer alguna afección por la donación. Sabemos que la sangre transmite, ¿cierto?, enfermedades hemotransmisibles, por lo tanto, hay varias de las que ustedes ya han mencionado. Como esta semana recién vamos a trabajar en las pruebas de compatibilidad, no me he referido mucho a eso, pero dentro de las conclusiones hay algo que también es interesante, que no requiere pruebas de compatibilidad. O sea, yo conmigo mismo me voy a compatibilizar, ¿cierto?, al 100%. ¿Ya? Entonces, ahí desde esa perspectiva hay un ahorro. Y reduce las unidades homólogas. Pero hay que evaluar los costos, ¿ya? ¿Por qué dice evaluar los costos? Porque las unidades autólogas que no se ocupan se eliminan. Se elimina obviamente todo lo que implicó. Se elimina la bolsa, la extracción, la hora profesional de esa flebotomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿implica un mayor costo? Sí, efectivamente, porque detrás de esto hay una pérdida de material cuando las unidades no son ocupadas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta para mí? ¿No? Ya. Me parece. Pero no hemos terminado, ¿verdad?
Ya, pasamos a la otra temita. Me imagino que esto es común, lo habrán oído. ¿Han oído algo de la féresis o aféresis? ¿Sí? ¿Pero qué han oído? Díganme. Que es cuando se extrae como un solo componente y los demás se devuelven. Exactamente. ¿Cierto? Ya tenemos ideas, vamos a redondear algunas cositas, precisamente. Les dejo acá, ¿cierto? Esto es un resumen, nada de las frases que yo hago son mías, o sea, yo no he inventado nunca nada, excepto algunas recetas de cocina. Así que les dejo, ¿cierto? Los resúmenes que yo hago, se los voy a mandar, pero está tomado de la Asociación Americana de Banco de Sangre y de la Asociación, ¿cierto? También ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Pero es mexicano, ¿ya? Pero tiene buenos datos. Ustedes les voy a mandar los documentos si los quieren leer en extenso, o se quedan con el resto. Entonces, féresis tenemos súper claro lo que dice su compañera, es así, ¿cierto? La definición corresponde a lo que ella mencionaba. Significa, ¿cierto?, la palabra aféresis, derivado del griego, ¿cierto? Aféresis, que significa separar o remover. Separar o remover, ¿ya? Esa es la, etimológicamente hablando, ¿cierto? Eso es el significado de la palabra, ¿ya? Hay varios tipos de féresis o aféresis. La plasmaféresis y las citoaféresis en general. Y las citoaféresis son de la porción celular de la sangre, ¿cierto? Por lo tanto hay eritroféresis, plasmaféresis y leucoféresis, ¿cierto? Pero además se habla de las féresis de células progenitoras, ¿ya? Y estas se obtienen, como estamos hablando de un proceso de sangre, ¿cómo se llama?, periférica, ¿cierto? Ustedes me van a decir al tiro, pero ¿de dónde saca esta señora que voy a encontrar células progenitoras en sangre periférica? ¿Ya? Les veo las caras que creen que estoy mintiendo, pero no estoy mintiendo. Lo que pasa, ¿cierto?, que cuando es con esa intención la féresis, las personas son sometidas a estimulantes eritropoyéticos de manera que salgan a la circulación y desde la circulación son rescatados. ¿Cómo los vamos a rescatar? ¿Se acuerdan que vimos en una clase anterior que por centrifugación, por simple centrifugación, las células se ubican en estratos distintos? Y se los aprendieron, ¿cierto? Yes. Entonces abajo, ¿qué es lo que había? Los glóbulos rojos. Y después, ¿qué seguía? A los leucocitos en general. Y después el plasma. No, las plaquetas primero después. Pero ahí, la capita de los glóbulos blancos. ¿Se acuerdan? ¿Los neutrófilos primero? Ya. ¿Esas dónde las voy a encontrar? Las células progenitoras, ¿cómo son? ¿Grandes o chicas? ¿Tienen núcleo o no tienen núcleo? ¿El núcleo pesa más o menos? ¿Dónde las vamos a ubicar? ¿Ya? Y acá hay todo un cuento de historia, me lo salto. Lo leen ustedes, pero se habla de las féresis como que fuera algo nuevo. Y se habla de así porque los hospitales recientemente han comenzado nuevamente a hacer féresis. Yo, cuando hice mi práctica, hice féresis manual. ¿Ya? No hace mucho tiempo. Ya. Y ahora hay féresis, pero automatizadas. Y está en el hospital regional hace como 4 años. Entonces, la féresis es un boom. Pero la féresis del año la pena, del 1914, imagínense, ya habían indicios, ¿cierto?, de que hacia el tema se iba a llegar de todas maneras. Y aparecen, ¿cierto?, transfusiones, hay separación por la centrifugación, y aparecen las famosas campanas, después los cinturones, ¿no? Eso está toda esta parte, porque después ustedes lo leen si quieren, ¿cierto? Y inclusive después, ¿cierto?, hasta nuestros días llega la cantidad de
empresas que compiten por presentar un equipo de féresis lo más manejable posible, que sea pequeño, que sea movible, que se pueda llevar, ¿cierto?, al lado del paciente y que además sea con todo el equipamiento interior desechable. Entonces, hay para todos los gustos y en este minuto, para todos. ¿Ya? O sea, el alcance de la féresis está en todos los hospitales. ¿Ya? Entonces, lo que sí tienen que conocer, porque cuando se elige un equipo de féresis en el hospital, llaman a los tecnólogos médicos. ¿Ya? Nosotros damos nuestra opinión. Entonces uno ahí llama a todos los, a Fresenius, ¿cierto?, a Grifo, a todos los que tienen equipo, y los lee. Todo el mundo les ofrece, hace las ofertas a estos equipos y uno los lee. Pero para elegir una máquina hay que considerar para quién va, en quiénes va a ser ocupada esa máquina, ¿cierto? Tiene que haber un operador que tenga un entrenamiento, que pueda manejar, que conozca, ¿cierto?, cómo son estas campanas, que sepa cómo son los cinturones, cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ah? Tiene que ubicar que el equipo le dé confort al donante o al paciente. Miren de lo que estoy hablando, de donante y de paciente. Ya estoy introduciendo algo en la féresis que no he dicho. ¿Y qué es? Que puede ser una féresis para donar, separar un producto. Pero si hablo de paciente, puede ser para tratar. ¿Cierto? Estoy hablando, entonces voy a tener que redefinir lo que es féresis. Recién lo dije en términos muy generales. ¿Ya? Tengo que saber que el servicio técnico va a ser oportuno, cercano. Y cuáles son los costos de los insumos que se van a manejar. Si este equipo se va a usar solo con fines terapéuticos o solo con fines de donación, dónde va a estar ubicado. Esas son las cosas que uno tiene que aportar al equipo médico. ¿Ya? Y elegir el equipo, ¿cierto?, que más apropiado sea. Después, si quieren, les comento cada uno de esos equipos. Pero en general hay equipos de flujo discontinuo o intermitente y también entonces equipos de flujo continuo. ¿Ya? Ahí están las diferencias entre los equipos. Los de flujo discontinuo se usa una campana giratoria con un volumen extracorpóreo fijo, o sea, hay una cantidad. La campana es como si yo tuviera una centrífuga fuera, ¿cierto?, de la persona. Entonces se extrae, porque la sangre sale como sangre total, se extrae la sangre, se separa en distintos componentes, los leucocitos, las plaquetas, el plasma, los glóbulos rojos, y yo me quedo con lo que quiero y devuelvo lo demás, reinfundo lo demás, se lo devuelvo al donante. ¿Y eso qué beneficio tendría si estoy hablando de un donante? Que yo le devuelva lo que no quiero. Que le voy a sacar menos volumen, ¿cierto? Y que puedo sacarle entonces más de un mismo producto, sin afectarlo volumétricamente hablando, y voy a tener a disposición de un receptor un producto o mayor cantidad de productos con una sola posibilidad de compatibilidad, menos HLA, menos anticuerpo globular, etcétera, etcétera. ¿Cierto? O sea, el beneficio es enorme. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la preparación de las plaquetas? Una dosis plaquetaria, ¿cuántas plaquetas incluye? ¿Cuántos concentrados unitarios incluía? O sea, de 5 personas distintas. Y acá yo puedo tener una dosis plaquetaria de un solo donante, dispuesto para un solo receptor. O sea, lo someto, ¿cierto?, a menos HPA, a todas las condiciones óptimas para que reciba esa transfusión. Cuando estoy hablando de féresis de donación, ¿cierto? Entonces, volumen discontinuo, ¿qué significa? Hay un volumen extracorpóreo sanguíneo que está fuera, ¿cierto?, del organismo en un momento determinado, ¿verdad? No puede ese volumen ser más del 9%, 10%, 11%, ¿cierto? 12%, dije que algunas personas lo consideraban, el volumen total. Y luego, ¿cierto?, se reintegra lo que no deseo. Pero, ojo, vayan pensando que no solo reintegro, ¿cierto?, el producto, sino que además anticoagulante. ¿Sí? Porque cuando definimos, dijimos, se extrae, anticoagula, separa y reinfunde, ¿cierto? Ojo. ¿Ya? Entonces, si hablo de flujo continuo, ¿de qué hablo? De que va saliendo y entrando.
Entonces quiere decir que el paciente o el donante está conectado por las dos vías. Por una sale y por la otra entra, lo dice al revés. Por una sale y por la otra entra. ¿Ya? ¿Cierto? Esas serían las diferencias fundamentales. ¿Ya? Entonces, además hay métodos manuales y automatizados. Yo le dije que había participado del manual. ¿Ya? ¿Qué significa el método manual? Le sacaban una unidad de sangre, corriendo el banco, la centrifugaban, la hemoderivaban, la fraccionaban y llevaba lo que no para que se lo pusiera. ¿Ya? Por supuesto que la automatizada lo hace en equipo, ¿cierto? Y se responde, tal como mencionamos, de forma inmediata. ¿Ya? Y ahí están, ¿cierto?, las condiciones de la redefinición. ¿Ya? En lo automatizado se extrae, se anticoagula, se separa por centrifugación o filtración, por centrifugación generalmente, y se basa, ¿cierto?, en la creación del campo gravitatorio que ocurre en la campana, que separa los componentes de acuerdo a su propia densidad, como ustedes ya lo vieron la semana pasada, o sea, la clase anterior, de manera, ¿cierto?, que son separados en distintas bandas. Se elige, se programa, por supuesto, y se reinfunde lo que no es deseado. Aquí tenemos, entonces, nuevamente, ¿cierto?, una estratificación de las células, ¿ya? Y eso lo menciona a propósito de, para que se ubiquen cómo captamos entonces las células progenitoras a través de este procedimiento o manejo, ¿ya? ¿Cuáles son los fines? Y aquí viene la diferenciación. Los fines de la féresis. Puede tener fines de donación o puede tener fines terapéuticos. ¿Ya? Y además, ¿cierto?, la otra finalidad es la de captación de células hematopoyéticas, ¿cierto?, progenitoras. Entonces, ¿cuándo se usa en la féresis en donantes? Cuando quiero colectar, ¿cierto?, componentes sanguíneos de donantes sanos con fines de transfundirlo y asegurar una calidad de ese producto recolectado para cualquier receptor. Con fines terapéuticos es cuando quiero remover un componente. ¿Se le ocurre algún ejemplo? ¿A los anticuerpos? Exacto, ¿cierto? Cuando quiero remover algún anticuerpo. ¿Cuándo más? ¿Cuándo puedo usar una féresis? ¿Podría ser para algún tipo de leucemia? Podría, transitoriamente, porque no es un tratamiento de elección, ¿cierto? La leucemia no se mejora, pero sí ayuda harto. Porque ¿qué ocurre cuando hay una leucemia? Hay una sobreproducción de los leucocitos. Leucocitos, ¿cierto?, que puede causar una leucostasia. ¿Saben lo que es la leucostasia, cierto? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en la leucemia? ¿No? Lo que tú mencionas, una producción exacerbada, ¿cierto?, de una línea leucocitaria, ¿verdad? De una de las líneas. ¿Y qué ocurre? Que se provocan como pequeños trombos, como tapones, que inclusive puede llegar a producir priapismo. ¿Ustedes saben lo que es priapismo? ¿Sí? La erección involuntaria del pene, ¿cierto? Y muy dolorosa, que además debe ser tratada como una consecuencia inmediata, o sea, como una situación muy compleja. Eso ocurre y no es poco común, ¿ya? Entonces, los fines. Como donación, cuando quiero captar un producto que sé que es de buena calidad y que lo voy a tener a disposición, ¿cierto?, en mayor cantidad para un receptor determinado. En pacientes o terapéuticas, podríamos llamarle féresis terapéutica, cuando quiero remover algo indeseado, ¿cierto? Y aquí, en la terapéutica, pueden haber dos modalidades, con reemplazo o sin reemplazo. Si saco, por ejemplo, quiero sacar una proteína o un anticuerpo, como decía su compañero, ¿cierto? Extraigo el anticuerpo, ¿dónde lo voy a tener que eliminar? Desde el plasma, ¿cierto? Lo voy a tener que eliminar en el plasma. ¿Le puedo poner plasma sano? Sí, y eso sería con reemplazo. Pero lo puedo dejar sin el plasma, con un expansor volumétrico, y eso sería, ¿cierto?, sin el reemplazo. Con o sin reemplazo del producto apropiado. ¿Ya? Listo.
féresis en donantes. ¿Le voy a exigir más o menos que un donante común? Más. Muy bien. ¿Qué le voy a pedir entonces? Le voy a pedir todos los criterios de selección normales, pero le voy a pedir un electrocardiograma, proteínas totales, un fierro, un hemograma completo con VHS, un TTPK, un tiempo de sangría y el consentimiento informado, porque tiene que entender claramente que es un procedimiento que dura mucho más tiempo que una flebotomía normal. ¿Ya? Entonces, voy a ser más exigente. Ahora va a depender, ¿cierto? Estas proteínas, no solo proteínas totales, también debieran venir fraccionadas, ¿cierto? El informe debiera tener las fraccionadas. Se justifica todo. Nada que decir ahí al respecto, ¿cierto? Para donantes de plaquetas, ya conocemos cuáles son las condiciones del donante, ¿cierto? Común, del cual se van a preparar plaquetas. La persona no tiene que haber consumido ni aspirina, ni AINE, ¿cierto? Ni antiplaquetario, etcétera, etcétera. Aquí dice en los últimos 3 días. ¿Ah? En general, ahí también pueden encontrar una discrepancia con algunas otras opiniones que dicen los últimos 5 días. Yo creo que es más seguro los últimos 5 días. Cuando hemos hecho las entrevistas, nosotros decimos 5 días últimos, los últimos 5 días. Recuento plaquetario predonación, pide mínimo 150.000 por milímetro cúbico. ¿Les parece eso apropiado? Casi el mínimo. Sí, muy poco. Muy poco. O sea, el mínimo es 144, pero acá dice 150. Pero igual, poco, ¿no? Sí. Es poco. Yo no sé por qué son tan tolerantes con el valor mínimo referencial. Cuando un mejor producto, ya lo comentamos en algún momento, debiera tender a hacer una exigencia un poquito mayor. Pero bueno, es lo que está en los documentos. ¿Ah? ¿Qué es esto? Sobre todo si queremos hacer una dosis. Sobre todo si queremos hacer un dosis, ¿cierto? Para los donantes de glóbulos rojos, entonces, los mismos de la sangre total, fíjense que puede hacer una donación de 2 unidades de glóbulos rojos y los niveles en hombres y mujeres, para ambos, la hemoglobina no puede ser menos de 14 gramos por decilitro, ¿ah? Mayor o igual, ¿ya? Y un hematocrito mayor o igual a 42, indistintamente para hombres o mujeres. ¿Ya? Y por seguridad del donante, el nivel de hemoglobina no debe bajar de 11 mientras está haciendo la donación, ¿ya? Tiene que monitorearse. En el caso de donación autóloga por féresis, ¿cierto? Se podrá usar niveles de hemoglobina más bajos con suplementación de fierro con la aprobación y supervisión del médico a cargo de la unidad de féresis. O sea, se puede combinar, puede ser la autodonación a través de féresis por predepósito, las otras no. Por predepósito, ¿cierto? Puede someterse a féresis. Y como ya sabíamos que era una persona con exigencias un poco más laxas con respecto a estos parámetros, bueno, acá en la féresis le pone otra condición y le dice ok, pero no menos de 11, no pueden empezar con menos de 11. ¿Ya? Donantes de plasma, existen 2 modalidades de la obtención de plasma automatizado. Plasmaféresis ocasional, ¿cierto? Que puede donar una vez cada 4 semanas, y la seriada. Pero acá hay condiciones, que no puede donar más, ¿cierto?, de 15 litros al año. ¿Ya? Tiene que tener monitorizadas los niveles séricos de las proteínas totales y fraccionadas. Estas no pueden caer menos de 6 gramos por decilitro, ¿cierto? Y el estudio de coagulación, el tiempo de protrombina y TTPK en rangos normales siempre. Porque ¿qué es lo que está ingresando al organismo que se somete a féresis? Anticoagulante. ¿Cuál? ¿Cuál es el anticoagulante que...? CPDA. ¿Ah? CPDA. Pero el anticoagulante específico. Ah. ¿Sí? Citrato. 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 ¿Y qué hace el citrato? Quiere el calcio. Quiere el calcio. ¿Qué significa que quiere el calcio? Según el calcio. Que interfiere en una ruta metabólica. ¿Ya?
creo que es la glucosa. Pero que descienda el calcio, ¿qué consecuencias tiene? Que no hay, que hay bastante devaluación dependiente de calcio. Obvio, absolutamente, ¿cierto? Casi toda la cascada es dependiente de calcio. ¿Y qué más? ¿Cómo se manifiestan las situaciones con pérdida de calcio en la persona? A ver, parestesia. ¿Ah? Parestesia. ¿Cierto? Es compleja la situación, entonces hay que cuidar, por eso no pueden ser muy seriadas, pero hay combinaciones, o sea, igual, fíjense que cuando les enseñamos, ¿cierto? La primera parte de la donación normal, le pusimos harto color, ¿no? Le pusimos harto color a todo, a la flebotomía, que es una donación normal, que las mujeres es cada 4, los hombres cada 3, y acá nos estamos poniendo ahora bien permiso, porque había que crear primero lo que es la captación normal, el donante normal, porque tenemos la obligación de cuidar a nuestros donantes. Pero ahora estamos viendo que podemos combinar algunas otras cosas, ¿cierto? Y existen estas combinaciones. Entonces una persona puede donar, por ejemplo, dos plaquetas y un plasma. Puede donar 2 plaquetas, un plasma y un glóbulo rojo. Puede donar plaquetas, o sea, plasma y glóbulos rojos. O puede donar 2 glóbulos rojos. Diferentes combinaciones de recolección de múltiples componentes de donante único, ¿cierto? Y esto en periodos cortos de tiempo. Yo puedo donar de una sola vez 2 unidades de glóbulos rojos. De una sola vez puedo donar un plasma y un glóbulo rojo, que sería la unidad completa, ¿cierto? Sería la unidad completa. Pero le pueden sacar 2 unidades de plaquetas. Porque, ¿se acuerdan que yo les dije una vez, apréndanse la vida media de las plaquetas, de los leucocitos, en circulación y en conservación? Entonces, como se las aprendieron, ¿cierto? En estos días lo buscaron. Sí, se les nota que sí. Ya. Entonces, ahora yo les dije, vamos a recurrir a eso. Pregunta de prueba. ¿Ya? Hacer la tarea. ¿Alguien tiene una idea? ¿Hicieron la tarea o nunca la han hecho? Ya se la puedo recordar. Háganla, búsquenla. Si no la encuentran, pero lleguen con algo. Es la de la vida media, ¿no? ¿La hiciste? Me la sé, no, ¿Eso la sabe? Ya, a ver. las plaquetas, como 5 días. Ah, la vida media. Pero, ¿qué es lo que dices? A la vida media 5 días, pero eso es en conservación. Sí. Ya, con cierta condición. Ok. Ya, en circulación. ¿Cuánto dura una plaqueta? 24 horas, 48 horas. ¿Y se destruyen así tan rápido? Ya. Los glóbulos rojos. Ah, en circulación 120 días. ¿Y en conservación? 42. 42. Es una tarea. Ya, ¿qué más? Ese es el santo. ¿Qué más? Los leucocitos. Ahí depende, por ejemplo, los linfocitos en circulación. Digo, los linfocitos. Los de memoria, los linfocitos enteros duran como varios años, incluso 20 años. Sí, incluso 10 dicen generalmente. ¿Y en conservación? En conservación, unos 24. Un día. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces, ya está la idea. Y esta es la razón, o sea, como hay una rápida resíntesis de algunos elementos, entonces, ¿cierto? Se puede rescatar o sacar, ¿cierto? Unidades, combinar esta extracción. ¿Ya? Consulta, pero en esas combinaciones anteriores, ¿de qué dependen esas combinaciones según el volumen a extraer? O... Depende de lo que se necesite. Porque la plasmaféresis casi siempre es destinada. Casi siempre, no siempre. A veces es para cualquier cosa. Yo soy donante de plasma porque tengo un buen recuento, ¿cierto? O sea, una buena cantidad de proteínas plasmáticas, no descienden, tengo una buena resíntesis de proteínas, mi alimentación es perfecta. No estoy diciendo una falsedad, pero bueno, ¿cierto? Soy donante de plasma. Entonces,
puedo donar plasma, ya sea para un donante cualquiera o para uno dirigido, ¿cierto? Si tengo un buen hematocrito, tengo buenas condiciones de consumo de hierro, no tengo problemas, ¿cierto?, con la síntesis de las hormonas respectivas, mi riñón funciona perfectamente, la eritropoyetina está ahí, ¿cierto? Puedo ser un donante habitual o puedo donar más de una unidad de glóbulos rojos en ese mismo día. O sea, depende de las condiciones del donante y de lo que se requiere. ¿Y eso lo decide también el donante? ¿O También, eso lo decide en común acuerdo. Los donantes de féresis no saben, la primera vez que van al hospital, no saben que se van a someter a féresis porque se ha hecho la propaganda, pero no saben qué parte van a donar. Entonces, como le hacen todos los estudios, los eligen. Le dicen, tú estás perfecto, por ejemplo, para ser un donante de plasma féresis. Si sacamos una dosis de día, se somete a la dosis de plasma. O necesitamos sacar glóbulos rojos y plaquetas, y le sacan la combinación, ¿ya? Pero depende, la decisión no es solo del donante. Cuando ya el donante, hay donantes de féresis habitual, igual que los donantes comunes, que van cada cierto tiempo, se someten a los análisis, a los exámenes, y si están en las condiciones óptimas, son donantes de féresis, ¿ya? Cuesta encontrar. Acá en el hospital no ha sido muy productiva la búsqueda de donantes de féresis. La gente todavía como que no conoce mucho del sistema. Bueno, para la plasmaféresis ya sabemos que solo donan plasma, ¿cierto? Evitar las pérdidas significativas de proteína, no extraer más de 750 ml diarios y 15 litros al año, no se lo había mencionado. Pueden donar sangre total después de 72 horas de la última plasmaféresis. Entonces, esas son las condiciones esos son los estándares que van quedando, ¿cierto?, en cada uno de los servicios y se van adoptando para el resto. Plaquetoféresis, no solo plaqueta, obviamente, se obtienen las dosis completas, se puede donar sangre total después de 48 horas, después de haber donado una dosis plaquetaria. Frecuencia de las donaciones, acorde a sus parámetros hematológicos, lo que conversaba recién con Oscar, ¿ya? Leucoféresis es la que menos se usa, por razones obvias, ¿cierto? La frecuencia depende de los parámetros bioquímicos y hematológicos que tenga el donante de féresis. Generalmente la leucoféresis es féresis terapéutica, más que de donación. Pero cuando se requiere para las personas inmunológicamente muy deprimidas y se requiere una transfusión de leucocitos, se elige entonces por féresis también para captar una mayor cantidad de donante único. ¿Ya? Hay que cuidar a las personas de féresis, con cuidados especiales, precisamente por lo que conversábamos, ¿cierto?, sobre todo por el reingreso del citrato al organismo con las consecuencias que tiene el citrato. Féresis seriada, mantener el hematocrito, recuento de plaquetas, leucocitos, proteínas totales, siempre monitorizada. Vigilancia permanente, reinfusión de manera muy lenta, la sangre se enfría, eso causa también reacciones. Al finalizar, poner una tórula que tiene que estar muy bien puesta, tiene que ser estéril, no se la pueden sacar antes de 4 horas, porque el poquito que queda es más grande que el de la otra. Reacciones adversas en donantes de féresis, muchísimas, varias. ¿Ya? Calofrío, náuseas y vómito, y ahí hay una pequeña recomendación. No me voy a detener mucho en esto, ustedes lo van a leer, porque cuando pasemos transfusión, ¿cierto?, viene de nuevo cuidado, y viene con mucha más detalle, ¿cierto?, cuál es el procedimiento inmediato que hay que hacer y el procedimiento de mediano plazo. Nosotros llegamos ahí, ¿cierto? Entonces, fatiga y shock, y creo que todo esto ustedes lo saben, lo vieron en un curso básico de que le hacían a muera, de toma de muestra. ¿Ahí lo vieron? No voy a pasar nomás para no latearlo, ¿ya? Sepan si lo que hay, signo de toxicidad al citrato, los famosos hematomas, ¿cierto? Primero frío, los primeros minutos, después de las 24 horas, tibio, caliente, sangramientos inusuales, dolor de cabeza, la embolia gaseosa, esa es una de las más complicadas, ¿cierto? ¿Y qué ventajas tiene la féresis? Que se obtiene una gran cantidad de los elementos celulares deseados de un solo donante, lo he repetido más de una vez,
posibilidad de un buen estudio de compatibilidad en donante y receptor único, se evita la inmunización, lo mencionábamos, y disminución del riesgo de transmisión de enfermedades al receptor, ¿cierto? Cuando nos sometemos obviamente a donante, a receptor, el receptor se somete a donantes múltiples, la cosa cambia notablemente, ¿ya? El control de calidad, también lo pueden leer con calma, ¿cierto? Los hematíes, es muy similar al control de calidad, ¿cierto? De los productos normales, ¿ya? Tienen que considerarse bajo la misma causa. Con respecto a la féresis terapéutica, ya lo mencionábamos, ¿cierto? Hay que someterse más que nada, ¿cierto?, a los estándares que tiene cada uno de los servicios, ¿ya? La féresis terapéutica en algunos hospitales se ocupa para la leucemia, en otros hospitales no la recomiendan y por una razón que pareciera lógica, que al retirar, ¿cierto?, los leucocitos en pacientes con leucemia se estimula la médula cuando la médula todavía es regenerativa. Sobre todo está regenerando con mucha rapidez, ¿cierto? Entonces, hay médicos y hay papers que ustedes pueden leer que no están a favor de utilizar la féresis terapéutica en pacientes con leucemia. Y hay otros que sí a favor. Yo creo que la experiencia médica ahí es lo que más vale. O sea, hay que conocer lo que dicen los médicos locales con los que uno trabaja, ¿cierto? Eso se van a dar cuenta al conversar con ellos en el hospital. Nosotros tenemos mucha cercanía generalmente con los médicos hematólogos, ¿cierto? Los médicos hematólogos frecuentan mucho los servicios de sangre, los bancos de sangre, y ahí entonces uno aprovecha de conversar con ellos y preguntarles justamente estas cosas. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo trata a sus pacientes? ¿Utiliza la féresis? ¿Ha sometido alguno? ¿Qué resultado ha tenido? ¿Qué tipo de leucemia? ¿Con cuál le resulta más? Esas son cosas, conversaciones, ¿cierto?, que se dan entre el tecnólogo y el médico de manera muy habitual, ¿ya? Así que no voy a hacer muchos comentarios al respecto, ¿ya? Algunas consideraciones las cuales se utiliza, pero con las restricciones que les comento, que tienen que ver con las especialidades propiamente tal, ¿ya? Y eso también ya lo habíamos comentado al principio, sobre todo lo que ocurre con la leucemia, ¿verdad? El plasma, entonces, hay que tener también en consideración que las proteínas plasmáticas y algunos anticuerpos también se regeneran con mucha facilidad, o sea, muy rápidamente. Si está el estímulo presente, ¿cierto?, entonces a lo mejor no sirve la féresis, a lo mejor es un sometimiento que no va a tener mayor resultado. Así que hay que tener cuidado, ¿eh?, cuándo va a ser verdaderamente útil el procedimiento, ¿ya? La sociedad americana, ¿cierto?, hace esa propuesta, pero que hay que estarla revisando permanentemente, y eso es de absoluta condición médica, ¿ya? Pero es conveniente que también nosotros tengamos alguna idea de lo que está ocurriendo en el momento en que estamos trabajando en estos procedimientos, ¿ya? Así que les recomiendo que después le echen una miradita, ese es el último, ¿ya?, para que lo revisen. ¿Preguntas? Profe, ¿es más caro hacer esto por féresis? ¿El tema de costos? Sí, porque tiene todo un equipamiento, cuando es féresis, el equipo automatizado, todo, desde la primera manguera hasta la última, todo el separador es desechable y es un equipo importante. Es toda una campana completa, o sea, el revestimiento es total, o el cinturón, ¿cierto?, que va en la centrífuga, es todo desechable. Son equipos muchísimo más caros que una bolsa convencional de extracción. Son más caros. Pero, por otro lado, consigues un mejor producto, tienes mayor cantidad de un producto único. Sí. ¿Ya? ¿Tienen consultas para mí? ¿No? ¿Nada? Ya. ¿Alguna persona... Oh, me apuré. Ya. ¿Alguna persona quisiera revisar?